En mi cumpleaños número 18, mis papás me dieron la MacBook, usada de mi hermano para que, si la fiscalía preguntaba por un fraude, pareciera mía. Yo no lo sabía. La vi envuelta en papel brillante sobre la mesa de la cocina, y por primera vez pensé que quizá me estaban viendo como a su hija, no como la sobra de Iván, no como la que recibía lo usado, lo roto, lo que quedaba después de que él escogiera, pero cuando la encendí, encontré archivos que no eran míos. Cuentas abiertas con nombres falsos y movimientos de dinero que no entendía. Días después, agentes de la policía de investigación tocaron la puerta de la casa de mis papás. No iban por mí, iban por Iván. Y yo no lloré. Actué. Sé que suena exagerado, como si una laptop pudiera partirte la vida en dos. Pero así pasó. Una noche pensé que por fin me habían dado algo bonito. A la siguiente ya estaba durmiendo en un hostal barato del centro, con mi mochila bajo la almohada y una grabación en el correo por si mi familia intentaba quitarme el celular. Mi familia nunca fue de esas donde el cariño se reparte parejo. A Iván, sí. A mí, no. Si en esa casa había un hijo favorito, era él. El orgullo, el brillante, el que siempre tenía una explicación, el que nunca hacía nada tan grave como para quedarse sin otra oportunidad. Yo era la que estaba ahí. Nada más. Por eso, cuando llegó mi cumpleaños número 18, no esperaba gran cosa. La verdad, no esperaba nada. Tal vez una blusa vieja de mi mamá, unas calcetas, un suéter que ya no usara o cualquier cosa envuelta deprisa para cumplir. Algo barato. Algo que me recordara que Iván era el protagonista de esa casa y yo apenas tenía permiso de estar en la escena. Pero esa tarde vi la caja sobre la mesa. Éramos solo los 4. Vivíamos por la zona de Portales, en una casa no muy grande, pero con paredes delgadas y silencios pesados. No hubo fiesta, no hubo tíos, ni primos, ni música. Solo un pastel sobre la barra, platos de cartón, unas velas y esa caja rectangular frente a mí. ¿Es para mí?, pregunté. Lo dije con cuidado, porque una parte de mí todavía esperaba que todos se rieran y la empujaran hacia Iván. Mi mamá sonrió de esa forma suya, apretada, como si estuviera posando para una foto que no quería tomarse. Mi papá asintió. Iván se recargó en la silla y sonrió de lado. Debí notar esa sonrisa. Debí sentir que algo no cuadraba, pero no lo hice. Porque por dentro yo estaba temblando de emoción. Quité el papel con los dedos torpes. La caja no se veía nueva, aunque estaba limpia. La abrí y ahí estaba. Una MacBook plateada, delgada, bonita. Durante un segundo se me olvidó respirar. Nunca me habían comprado algo así. Nunca, ni una sola vez en toda mi vida. Gracias, dije. De verdad, gracias. Y en ese momento lo creí. Creí que ese regalo significaba algo. Creí que por fin me estaban viendo como alguien que merecía más que sobras, cosas heredadas y migajas de atención. Más tarde subí a mi cuarto con la laptop abrazada contra el pecho. Me sentía ligera, casi tonta de felicidad. Me senté en la cama y miré la caja como si fuera una prueba de que yo también pertenecía a esa familia. La ilusión empezó a romperse rápido. La carcasa tenía rayones. No muchos, pero estaban ahí, líneas finas sobre el metal plateado. Luego vi las teclas. Algunas letras estaban gastadas, apenas, pero lo suficiente para notarlo. Eso no pasa con una computadora nueva, pensé. Tal vez la compraron seminueva. No era ideal, claro, pero seguía siendo mía. La encendí, y ahí todo se sintió raro. No apareció ninguna bienvenida. No me pidió configurar nada. Entró casi directo, como si alguien hubiera intentado borrar lo visible y se hubiera cansado a la mitad. Al principio solo vi carpetas comunes. Descargas, documentos, fotos vacías. Pero luego apareció una cuenta de usuario que no reconocí. No tenía el nombre de Iván, sino una palabra rara, como de esas que uno inventa para no dejar rastro. También había archivos recientes que no se habían eliminado bien. Hojas de cálculo, capturas, comprobantes, nombres, números, claves que para mí no significaban nada, pero que juntas se veían demasiado ordenadas para hacer cualquier cosa. Sentí frío en la espalda. Esa laptop no era reacondicionada, era de alguien más.
y en el fondo yo ya sabía de quién. La cerré de golpe, como si los archivos pudieran salirse de la pantalla. Por unos segundos me quedé mirando la computadora sobre la cobija. Todavía tenía pegada la emoción del cumpleaños, pero ahora se sentía como burla. Eso no era cariño. Eso no era generosidad. Era otra cosa. Recordé cómo me habían visto cuando abrí el regalo. La sonrisa tensa de mi mamá. El silencio de mi papá. La sonrisa torcida de Iván. Me dije que quizá estaba exagerando. Que tal vez solo era una laptop usada. Que mucha gente compra cosas de segunda mano. Que eso no significaba que no les importara. Pero el pecho se me cerró. Algo estaba mal. La empujé debajo de la cama, como si esconderla pudiera hacerla menos real. No funcionó. Esa noche, acostada en la oscuridad, seguía pensando en ella, en los rayones, en las cuentas raras, en las carpetas mal borradas y, sobre todo, en la cara de Iván. Yo no desperté desconfiando de la nada. Tenía años de entrenamiento. Mi familia se encargó de eso. Iván fue el hijo consentido desde que tengo memoria. Me llevaba varios años y, según mis papás, todo en él era promesa. Él iba a llegar lejos. Él necesitaba apoyo. Él no podía perder oportunidades. Yo tenía que entender. Yo tenía que esperar. Yo tenía que agradecer. Sus cumpleaños parecían eventos importantes. Le compraban celulares nuevos, tenis de marca, videojuegos, lo que pidiera. Mi mamá sonreía orgullosa, como si cada regalo confirmara que Iván había nacido para algo enorme. A mí me tocaban cosas usadas. Un año me dieron un libro sobre cómo ser más positiva. Para que aprendas a valorar lo que tienes, dijo mi mamá. Feliz cumpleaños para mí. Cuando éramos niños, la diferencia era todavía más cruel. Recuerdo el cumpleaños número 10 de Iván. Le compraron una bicicleta roja, nueva, con cambios y llantas brillantes. Todos aplaudieron cuando salió a dar vueltas en la cochera. Un año después llegó mi turno. Me dieron la bicicleta vieja de Iván. Todavía tenía lodo seco en las llantas. Le pusieron un moño en el manubrio y me dijeron que no fuera malagradecida. Así fue casi todo. También había otra cosa que dolía más que los regalos. Iván podía equivocarse, y siempre había una razón. Si reprobaba una materia, era porque el maestro le tenía mala voluntad. Si rompía algo, era porque estaba cansado. Si contestaba mal, era porque tenía presión. Yo, en cambio, tenía que medir el tono, la cara, hasta la forma de cerrar una puerta. Mi mamá decía que yo era muy sensible. Mi papá decía que me gustaba hacerme la víctima. Con el tiempo aprendí a no discutir, porque en esa casa discutir no era defenderse, era confirmarles que yo era el problema. A él le daban celular nuevo. A mí me pasaban el anterior cuando ya tenía la pantalla estrellada o la pila fallaba. A él le compraban tenis en tienda. A mí me tocaban los suyos meses después, con la excusa de que todavía aguantaban. A él le preguntaban qué quería cenar. A mí me decían que había sobras en el refrigerador. Yo hacía bromas diciendo que mi segundo nombre era Usado. Nadie se reía. Para cuando entramos a la adolescencia, ya había dejado de esperar que las cosas cambiaran. Iván era mayor, más listo según ellos, más prometedor, más importante. Yo solo estaba ahí. Cuando se fue a vivir con su novia, pensé que por fin tendría un poco de paz. Ya no ocuparía todo el aire. Ya no habría que girar alrededor de su humor, sus horarios, sus planes y sus caprichos. Me equivoqué. Iván seguía apareciendo en casa de mis papás. A veces llegaba solo, saludaba apenas, se metía a su antiguo cuarto y cerraba la puerta como si todavía viviera ahí. Ese cuarto era su búnker. Pasaba horas con su laptop, tecleando sin parar. Si yo tocaba, contestaba mal. Si preguntaba qué hacía, decía, nada que tú entiendas. En ese momento pensé que jugaba en línea, que tenía un negocio raro o que solo perdía el tiempo. No era asunto mío, pero recordaba la laptop. Plateada, delgada, con el logo de Apple. Iván la cargaba como si fuera una joya. Por eso, después de mi cumpleaños, sentada en mi cama frente a esa misma computadora rayada, algo dentro de mí se torció. No me habían dado un regalo. Me habían dado la computadora de Iván. Todavía no sabía por qué, pero el hueco en mi estómago me decía que no era una broma barata. Era algo peor. Al día siguiente,
La MacBook seguía sobre mi escritorio. Yo estaba sentada en la cama, mirándola como se mira a un animal quieto que puede moverse en cualquier momento. No la abrí. No quería tocarla más de lo necesario. Entonces escuché voces en la cocina. La de mi mamá, baja. La de mi papá, más grave. Y la risa tranquila de Iván. Normalmente no habría pensado nada. Habría ido por agua o habría seguido en mi cuarto. Pero esa vez no. Se me erizó la piel. Caminé despacio por el pasillo, descalza, pisando donde el piso no tronaba. Me detuve junto a la entrada de la cocina y pegué la espalda a la pared. El corazón me golpeaba fuerte. Al principio, solo escuché frases sueltas. Mi papá hablaba de pagos. Mi mamá decía algo del mandado. Por un segundo pensé que tal vez sí estaba exagerando. Entonces Iván dijo, se va a quedar con la idea de que es seminueva. Ni cuenta se va a dar de lo demás. Sentí que el piso se movía. Saqué el celular del bolsillo y puse a grabar. Si estaba equivocada, borraría el audio después. Si no, necesitaba una prueba. Mi mamá habló más bajo, pero la escuché. Te dije que limpiaras todo. Todo, Iván. ¿Cómo dejaste eso abierto? Fue un día, mamá, respondió él molesto. Una sola vez. Ya cálmate. ¿Y la VPN? VPN. No era experta, pero sabía lo suficiente. Servía para esconder desde dónde te conectabas. Iván soltó aire, fastidiado. No tienen cómo llegar a mí. Y si llegan, esa computadora ya no está conmigo. Me pegué más a la pared. Entonces habló mi papá, con esa calma pesada de quien cree que ya resolvió todo. Escuchen bien. Si preguntan, esa computadora ya está en su cuarto. Ahora es de ella. Es joven, no tiene antecedentes. A ella todavía podemos sacarla. A ti te hunden. Casi se me cae el celular. Ahí estaba. La trampa, la razón de la caja, la razón de los archivos, la razón de sus miradas en la mesa. No me habían dado una MacBook, me habían dado una bomba, y estaban dispuestos a dejar que explotara conmigo adentro, con tal de proteger a Iván. Él se rió bajito. Ni siquiera lo va a entender, dijo. Por un segundo quise entrar a la cocina y gritarles en la cara. Quise aventarles todas sus mentiras. Quise decirles que los había escuchado, que sabía todo, que no podían hacerme eso, pero no lo hice. Me temblaban demasiado las manos. Y mi celular seguía grabando. Me alejé de la puerta con mucho cuidado. Sentía el cuerpo cargado de electricidad, como si hubiera tocado un cable pelado. Siempre supe que mis papás querían más a Iván. Siempre supe que yo iba después. Pero esto era distinto. No solo me habían ignorado, me habían usado. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y le puse seguro. Respiraba rápido, como si me faltara aire. Detuve la grabación y la reproduje unos segundos. Sus voces llenaron mi cuarto, claras y frías. Mi prueba no la dejé solo en el teléfono. La subí a mi correo y me la mandé a mí misma. También la guardé en una nube con una contraseña que ellos no conocían. Si me quitaban el celular, no quería quedarme sin nada. Miré la MacBook sobre el escritorio. Mi supuesto regalo. La evidencia que habían querido sembrarme. Quise abrir la ventana y aventarla hasta verla hacerse pedazos en la banqueta, pero no lo hice. Apagué la computadora, la cerré y no volví a tocar nada. Luego empecé a empacar. No empaqué como alguien que se va de viaje. Empaqué como alguien que huye. Cartera, celular, cargador, cepillo de dientes, 2 cambios de ropa metidos a la fuerza en una mochila. Y la laptop. Me dio asco cargarla, pero sabía que no podía dejarla ahí. También agarré el poco dinero que tenía, propinas de la semana, unos billetes doblados en una libreta y lo que quedaba en mi tarjeta. No era mucho, pero alcanzaba para no dormir en la calle esa noche. Me detuve un momento y miré mi cuarto. Los pósters en la pared, los libros sobre el buró, la cobija de mi cama. 18 años de vida metidos en un cuarto que de pronto ya no se sentía mío. Cerré la mochila y me la colgué al hombro. Abrí la puerta, caminé por el pasillo y dije en voz alta, como si nada: voy a salir con una amiga. Regreso al rato. Mi voz ni siquiera tembló. Y me fui. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara. Era tarde,
y ya no había tanto tráfico, pero las avenidas seguían vivas. Coches, puestos cerrando, gente caminando rápido, luces de farmacia abiertas toda la noche. Caminé por calles grandes. No quería meterme por donde no hubiera gente. No quería darle oportunidad a nadie de alcanzarme. Cada paso repetía lo mismo. Traidores, traidores, traidores. Solo que esta vez la traidora no era yo. Eran ellos. No fui a casa de ninguna amiga. No quería meter a nadie que me importara en ese problema. Antes de pedir el taxi, apagué la ubicación compartida del celular. No sabía si mis papás podían verla, pero no quería averiguarlo esa noche. También cambié la contraseña del correo desde la banqueta, con los dedos fríos y la pantalla brillándome en la cara. Lo hice rápido, mal sentada en una jardinera, mirando hacia todos lados. No eran decisiones inteligentes de película. Eran movimientos torpes de alguien asustado. Pero eran mis movimientos. Por primera vez, no estaba esperando a que alguien de esa casa decidiera qué pasaba conmigo. Pedí un taxi de aplicación hasta la agencia del Ministerio Público más cercana. Todo el camino fui mirando por la ventana, con la laptop pesándome en la espalda como una piedra. Cada semáforo se me hizo eterno. Cada coche que se detenía cerca me hacía voltear. Cada sombra parecía alguien de mi familia. Cuando llegué, me acerqué al mostrador con las manos frías. Expliqué lo que podía explicar. El regalo, la laptop usada, las cuentas raras, los archivos, la conversación grabada. Esperé que se rieran. O peor, que me miraran como mis papás siempre me miraban. Como si yo estuviera exagerando. Como si estuviera causando problemas por gusto. No pasó. Me pidieron que respirara. Tomaron mis datos. Escucharon parte del audio. Me hicieron declarar. La laptop quedó asegurada. Me explicaron que iba a quedar registrada con cadena de custodia, que no debía tocarse más y que se integraría a una carpeta de investigación. Yo asentía aunque apenas entendía. Solo sabía que, por primera vez, alguien trataba ese horror como algo serio. En la oficina, había una mujer detrás de un escritorio que no me habló bonito, pero tampoco me trató como loca. Eso me ayudó más de lo que ella imaginó. Me preguntó si la computadora era mía, desde cuándo la tenía, quién me la había dado y si alguien más había tenido acceso. Contesté despacio, cuidando no inventar nada. Cuando no sabía, decía que no sabía. Me hicieron repetir la parte de la cocina varias veces. No porque no me creyeran, sino porque necesitaban fechas, horas, palabras exactas. Yo miraba mis manos sobre las rodillas y trataba de no quebrarme. Había salido de mi casa pensando que llevaba un problema familiar. Ahí entendí que llevaba algo mucho más grande. Me dieron un comprobante. Todo fue formal. Frío, real. No quise regresar a casa por ropa ni por nada. Si ya habían intentado cargarme un fraude, podían intentar cualquier cosa. Salí de ahí con mi mochila, sin laptop, sin casa, y con la sensación de haber prendido fuego a toda mi vida. Busqué el hostal más barato que encontré en el centro. Era de esos lugares donde la alfombra tiene manchas viejas. Las literas rechinan con cualquier movimiento y uno duerme con sus cosas pegadas al cuerpo por pura desconfianza. Perfecto. Pagué una noche con mis ahorros y las propinas. Me metí a la cama de arriba, guardé la mochila debajo de la almohada y me quedé mirando el techo. Mi celular vibraba como un insecto atrapado. Al principio los mensajes sonaban preocupados. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has vuelto? ¿Estás bien? Por un momento casi cedí. Casi contesté algo para calmar las cosas. Casi volví a ser la hija obediente, que arreglaba todo para que nadie se incomodara. Pero recordé la cocina. La computadora ya está en su cuarto. Entonces escribí 4 palabras. No voy a regresar. Lo envié. Después de eso supe que ya no había vuelta. A la mañana siguiente me levanté como pude. Me bañé en un baño compartido que olía a humedad y cloro barato. Me puse la ropa menos arrugada y me fui al trabajo. Yo trabajaba en un café pequeño en la colonia del Valle. Nada elegante. Mesas chicas, cafetera ruidosa, clientes de oficina, estudiantes, vecinos que pedían siempre lo mismo. Tomé el metro temprano, antes de que se llenara por completo. Llevaba la mochila apretada contra el pecho y el comprobante del Ministerio Público doblado dentro de la cartera. Por fuera, actué normal.
Sonreí. Tomé pedidos. Cobré. Limpié mesas. Acomodé producto. Por dentro, estaba gritando. El celular vibró todo el día en la bolsa del mandil. Mi jefa no me preguntó demasiado. Creo que vio mi cara y entendió que cualquier pregunta podía hacerme caer. Solo me dijo que si necesitaba salir por una llamada importante, le avisara. Yo asentí, aunque sabía que no iba a contestar ninguna. Agradecí que no intentara abrazarme ni sacarme la historia a fuerzas. Hay días en que la compasión más útil es que no te obliguen a explicar tu desastre. En los descansos me encerraba en el baño para revisar el correo. La grabación seguía ahí. El comprobante seguía en mi cartera. Esas dos cosas se volvieron mi piso. No me hacían sentir segura, pero me recordaban que no estaba imaginando nada. No contesté. Al final del turno tenía más de 40 llamadas perdidas. El segundo día en el hostal fue peor. Los resortes de la litera se me clavaban en las costillas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba a Iván. Ni siquiera lo va a entender. Los mensajes de mis papás cambiaron de tono. Ya no sonaban preocupados, sonaban molestos. Contesta. Tenemos que hablar. ¿Qué hiciste? Ya deja de hacer drama. Luego llegó otro. Los problemas de familia no se llevan afuera. No respondí. En el trabajo me descubrí mirando la puerta cada 5 minutos, con miedo de que aparecieran. Al tercer día, aparecieron. Yo estaba limpiando una mesa cuando los vi por la ventana. Mi mamá tenía la mandíbula apretada. Mi papá estaba con los brazos cruzados. Los dos parados afuera, mirándome como si yo fuera la culpable. Se me heló la sangre. Fingí no verlos. Limpié la misma mesa 2 veces. Acomodé servilletas que ya estaban acomodadas. Me mantuve ocupada, pero podía sentir sus ojos durante todo el turno. Cuando llegó la hora de cerrar, salí por la puerta de atrás. Caminé hasta una avenida con gente y tomé el metro rumbo al centro. No respiré tranquila hasta llegar al hostal. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad, convencida de que me habían seguido. Al cuarto día, todo explotó. Yo estaba en la caja cuando entraron al café. La campanita de la puerta sonó y no tuve que mirar mucho para saber que eran ellos. Mi mamá se acercó primero. Su voz salió baja pero filosa. ¿Qué les dijiste? Mi papá venía detrás. ¿Por qué hubo gente de la fiscalía en la casa? El café se quedó en silencio. Mis compañeros voltearon. Los clientes dejaron de hablar. Se me cerró la garganta. Por un segundo volví a ser niña. La niña que bajaba la mirada. La niña que se tragaba las respuestas. La niña que aceptaba sobras para no molestar. Pero algo dentro de mí se rompió. O se despertó. Todos esos años de callarme. Todos esos años de ser la segunda opción. Todos esos años oyendo que tenía que agradecer migajas. Todo salió de golpe. Intentaron culpar a mí. Grité. Todas las miradas se clavaron en nosotros. La cara de mi mamá se puso blanca y luego roja. Mi papá me miró como si quisiera aplastarme con los ojos. Iván no estaba ahí, pero yo podía escuchar su risa en mi cabeza. Dejé el trapo sobre la barra, me incliné un poco hacia ellos y lo dije otra vez. Más bajo, más frío. Ustedes intentaron culparme a mí. Mi mamá abrió la boca. Eso no fue así. Alcanzó a decir, pero se le quebró la voz. Y eso dijo más que cualquier confesión. Mi papá no dijo nada, solo me miró con odio. Luego mi mamá giró sobre sus talones y salió. Mi papá la siguió. La campanita de la puerta volvió a sonar, demasiado alegre para lo que acababa de pasar. Me quedé ahí, temblando. Mis compañeros no sabían qué decir. Los clientes murmuraban. Yo tampoco sabía qué hacer, pero no lloré. Después de la confrontación, una compañera me alcanzó en la bodega. Me preguntó si quería que llamara a alguien. Le dije que no tenía a quién. No lo dije para dar lástima. Lo dije porque era verdad. Esa frase me cayó encima apenas salió de mi boca. Ella no insistió. Me dio un vaso de agua y se quedó cerca, sin tocarme. Esa tarde terminé el turno como pude, con las piernas flojas y la garganta seca. Cada vez que sonaba la campanita de la puerta, el cuerpo se me tensaba. Nadie debería tenerle miedo al sonido de una puerta abriéndose, pero yo lo tuve durante semanas. Esa noche, en el hostal, las llamadas se volvieron más agresivas.
Los mensajes de voz se acumularon. Nos traicionaste. Arruinaste la vida de tu hermano. Destruiste esta familia. ¿Qué vamos a decirle a todos? Esto se arreglaba en casa. Dejé que el teléfono vibrara contra el colchón hasta que se quedara en silencio. Al quinto día llegó el mensaje que partió todo de otra forma. No contesté la llamada, pero escuché el buzón de voz. La voz de mi mamá salió furiosa, aguda, llena de veneno. ¿Ya estás contenta? Se llevaron a tu hermano detenido. La policía de investigación vino por él. Lo sacaron con esposas. Está detenido por tu culpa. Me quedé sentada en la orilla de la litera, escuchando ese mensaje una y otra vez. Después supe que mi denuncia no había iniciado todo. Ya había otras denuncias. Personas que habían hecho transferencias y nunca volvieron a ver su dinero. Capturas de pantalla. Nombres falsos. Cuentas repetidas. Testimonios que apuntaban al mismo lugar. Pero todavía les faltaba unir piezas. Mi grabación y la laptop amarraron lo que faltaba. Debió sentirse como una victoria. Una prueba de que yo no estaba loca. Una prueba de que no era mi culpa. Pero no sentí triunfo. Sentí vacío. Porque incluso con Iván detenido, mis papás seguían sin ver la verdad. Para ellos, yo era la mala. La traidora. La hija desechable. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Sonreí a los clientes. Cambié billetes. Serví café. Limpié mesas. Por dentro temblaba. Por fuera me mantuve firme. Eso es lo curioso de crecer en una familia como la mía. Aprendes a usar máscaras. Pero mientras el celular vibraba en mi bolsillo con otro mensaje de voz que no iba a escuchar, entendí algo. Por primera vez, esa máscara ya no era para protegerlos a ellos. Era para protegerme a mí, porque yo ya no era su chivo expiatorio. Tiempo después llegó la sentencia. Iván dejó de ser el hijo perfecto. Ya no era el orgullo de la casa. Era un acusado que terminó condenado. La verdad salió durante el proceso. Iván había engañado a adultos mayores. Hombres y mujeres de 60, 70 y hasta 80 años. Personas que confiaron en él porque hablaba bonito, porque parecía educado, porque sabía explicarles cosas de tecnología sin hacerlos sentir torpes. Les decía que podía invertir sus ahorros en criptomonedas. Les prometía administrarles cuentas, cuidar su dinero, multiplicarlo. Les decía que no se quedaran atrás, que el futuro estaba en lo digital, que él podía ayudarlos. Ellos le creyeron. Algunas víctimas declararon que Iván se presentaba como asesor, aunque nunca tuvo permiso para manejar dinero de nadie. Les hablaba de aplicaciones, de billeteras digitales, de rendimientos que sonaban imposibles, pero los envolvía con paciencia. Primero les pedía poco, luego más. Cuando preguntaban por su dinero, decía que el mercado se había movido, que había que esperar, que sacar los fondos antes podía hacerles perder todo. Era mentira tras mentira, pero dicha con una voz tranquila. La misma voz con la que en casa decía que yo no entendería nada. Pero Iván nunca invirtió nada. Solo recibía transferencias, movía el dinero, usaba cuentas falsas y se quedaba con todo. 27 personas. Más de 3 millones de pesos. Había gente que había juntado ese dinero durante años. Otros habían retirado ahorros, vendido algo o confiado parte de su retiro pensando que por fin iban a estar más tranquilos. Para algunos era parte de su futuro. Para otros era todo lo que tenían. El juez no creyó sus excusas. 6 años de prisión. Tal vez menos si consigue beneficios, eso dijeron. Pero aún así, 6 años. A mis papás los llamaron a declarar. No sé en qué terminó eso. Yo solo sé que después de un tiempo dejaron de escribirme con tanta seguridad, como si por fin hubieran entendido que no solo Iván podía hundirse. Nunca me perdonaron. No por haberme protegido, no por decir la verdad, no por impedir que me destruyeran la vida para salvarlo. Me llamaron, me reclamaron, me rogaron, me culparon, los bloqueé. Desde entonces, si mi celular suena, sé que no son ellos. Ahora vivo sola. No fue una libertad bonita al principio. Fue cansancio. Fue hacer cuentas en una libreta para decidir si compraba huevo o pagaba una recarga. Fue lavar ropa a mano porque no alcanzaba para lavandería. Fue aprender qué rutas tardaban menos
y cuáles se sentían menos solas cuando salía tarde del café. Aún así, cada cuenta pagada por mí valía más que cualquier regalo envuelto con mentira. Rento un estudio diminuto en una colonia más barata, lejos del café y lejos de portales. Las paredes son delgadas. La cocineta apenas tiene espacio para 2 platos. La llave del fregadero gotea si no la cierro con fuerza. A veces apenas me alcanza para la renta, el transporte y el mandado. Pero cuando entro en la noche, cierro la puerta y dejo la mochila en una silla, siento algo que nunca sentí en la casa de mis papás. Paz. Ese lugar es mío. Todo mío. Yo pago la renta. Yo compro mi comida. Yo decido quién entra y quién no. También aprendí a no abrir la puerta si no esperaba a nadie. Suena triste, pero para mí era cuidado, no miedo. A veces me quedo parada en medio del cuarto, escuchando el silencio. No es el silencio frío de una familia que te ignora. No es el silencio de esperar que alguien te grite, te compare o te recuerde que debes agradecer lo mínimo. Es un silencio donde nadie me está preparando una trampa. Y eso, aunque nadie lo celebrara conmigo, ya era una forma de estar viva. Lo que más me costó aceptar no fue que Iván hubiera hecho algo grave. Fue entender que mis papás estaban dispuestos a entregarme para que él siguiera limpio. Ahí se rompió algo que ya venía roto desde hacía años. Yo todavía le buscaba explicación. Pensaba que una familia podía ser injusta, fría, desigual, pero que al final no iba a usarte como escudo. Me equivoqué. Me dieron esa laptop para hundirme. Fue lo primero que usé para salir de ahí. Y aunque perdí una casa, una familia y la última idea inocente que tenía de ellos, también dejé de vivir abandonándome para que otros siguieran cómodos. Ahora cierro mi puerta cada noche, le paso el seguro y respiro. No tengo mucho, pero lo poco que tengo ya no está manchado con sus mentiras. Y eso para mí es empezar de nuevo.